y sobre lo que comentaba el otro día, de que tal vez no me supe explicar, que hablaba de que en el examen nos encontrábamos preguntas muy específicas, lo que quería decir era que pienso que no nos debemos obsesionar con las preguntas específicas. Simplemente hay que estudiar el tema, entenderlo. Que sale una pregunta específica y me acuerdo, la contesto, que no, la dejo en blanco. No estudiamos para contestar este tipo de preguntas, estudiamos para entender el tema y nuestra parte fuerte está en las preguntas que se pueden razonar. Y si hemos trabajado el tema, hemos hecho todos los ejercicios, hemos realmente dedicado el tiempo necesario, en el examen vamos a poder razonar y conseguir la respuesta correcta. Pienso que no hay que pensar tanto, nuestra nota no va a depender de esas preguntas específicas. Realmente he estado haciendo exámenes de años anteriores y veo que es un porcentaje pequeño. Es un porcentaje pequeño. Claro, si sabes esta pregunta vas a sacar un 10, pero yo creo que para sacar una buena nota o para aprobar no necesitas contestar a estas preguntas específicas. Así que creo que si hemos trabajado debemos ir con mucha confianza y nada, será hacer este examen y empezar el otro semestre enseguida. Bueno, no nos dará mucho tiempo de tomar energías, pero bueno, tendremos la satisfacción del deber cumplido. Bueno, pues mis mejores energías y mis mejores deseos para este examen y para los venideros. Ahora vamos a ir al apartado 3, que es la primera mitad del siglo XX. Todo esto referido al estudio de la percepción. Aquí tenemos varios apartados y vamos a ir al punto 1, que como podemos ver en el esquema es la teoría de la Gestalt. Aquí a su vez tenemos 3 subapartados. Vamos a empezar con el 1.1, que es la fenomenología. Y aquí nos hablan del concepto de descripción fenomenológica, que es un tipo de introspección que consistía en describir los datos inmediatos de la conciencia de la forma más objetiva posible. Ahora pasamos al apartado 1.2, configuración, un concepto bastante importante en la teoría de la Gestalt. Aquí nos hablan sobre el concepto de propiedad emergente. Estas propiedades del estímulo surgen como resultado de la relación entre los elementos componentes en una configuración sin que dicha propiedad esté presente en los componentes elementales. Por ejemplo, la percepción de la orientación horizontal en una línea de puntos, cuando en realidad los puntos no tienen orientación. Esto sería una propiedad emergente. Ahora pasamos al concepto de configuración. Una configuración son unidades perceptivas basadas en la percepción de la relación espacial entre los elementos que la componen. O sea, la configuración se produce por la relación espacial entre los elementos. También tenemos el concepto de campo perceptivo, que hace referencia a la totalidad de la escena visual percibida. En la Gestalt se considera análogo a los campos magnéticos y eléctricos. Y aquí se me ocurre comentar que es interesante no confundir el concepto de campo perceptivo, que es el que acabo de comentar, con el de campo receptivo, porque son conceptos bastante parecidos y pueden crear confusión. Un campo receptivo es la región de la retina cuya estimulación aumenta o disminuye la tasa de disparo de una determinada neurona. O sea, campo receptivo se refiere a una región de la retina y campo perceptivo es la totalidad de la escena visual. Ahora pasamos al punto 1.3, que es el innatismo, y aquí nos habla del concepto de isomorfismo psicofísico. Este principio fue formulado por la teoría de la Gestalt, según el cual existe una perfecta correspondencia entre los acontecimientos físicos del funcionamiento cerebral y los acontecimientos mentales. Esto es el isomorfismo psicofísico. Correspondencia entre acontecimientos físicos y mentales. Ahora pasamos
al concepto de principio de Prägnanz o principio mínimo, un principio muy importante en la teoría de la Gestalt. Este principio establece que en situaciones en las que son posibles varias interpretaciones de la escena visual, el sistema perceptivo impone siempre la más simple. Esto es el principio de Prägnanz o principio mínimo. Puede ser denominado de estas dos maneras. Ahora pasamos al punto 2, que es el conductismo, lo podemos ver en el esquema, y aquí vamos a recordar que el conductismo es una corriente de la psicología que se basa en la observación de la conducta y que explica la misma como un conjunto de relaciones entre los estímulos y las respuestas. El conductismo nos comentan en este capítulo que cometió el error de pensar que los estímulos nominales y los estímulos funcionales eran lo mismo. Recordemos el concepto de estímulo nominal. Este es un estímulo definido y manipulado por el investigador. Y los estímulos funcionales son estímulos que realmente influyen en la conducta del organismo. O sea, son diferentes, pero el conductismo cometió el error de pensar que eran lo mismo. Ahora pasamos al punto 3, la teoría de la percepción directa de Gibson. Y aquí tenemos dos subapartados. El primer subapartado es 3.1, la percepción ecológica. Y aquí vamos a recordar, antes de hablar sobre la percepción ecológica, que la teoría clásica tenía una óptica geométrica. Es decir, consideraba la luz como un rayo de luz, no como un corpúsculo. En este punto vamos a hablar de la perspectiva ecológica, que tiene una óptica ecológica. Aquí tenemos el concepto de conformación óptica ambiental, que fue un concepto acuñado por Gibson, que hace referencia al patrón global de estimulación. La luminancia es la cantidad de luz efectiva emitida por una fuente de luz extensa. También tenemos aquí el concepto de flujo óptico, muy importante para Gibson este concepto, y significa el flujo óptico que la clave de profundidad está determinada por las transformaciones del patrón global de estimulación cuando un observador se mueve en el medio ambiente. También recordemos el concepto de gradiente, que es un cambio gradual y sistemático en una dimensión de la estimulación. Y hay un concepto muy importante para la perspectiva ecológica, que era las invariantes. Estas son características de la situación estimular que permanecen constantes a pesar de los movimientos del observador, es decir, no varían. Ahora vamos a comentar un concepto muy importante para Gibson, que era la información, que le daba un enfoque diferente, y para Gibson esta era la especificidad respecto a una determinada característica de la estimulación. Esto era para Gibson la información. Y por último tenemos el concepto de propiedad funcional, que también lo indican en inglés el término affordance. La propiedad funcional era un concepto que Gibson utilizaba para referirse a las invariantes de la estimulación que están en consonancia con el cuerpo del observador. Y ahora pasamos al punto 3.2, que es la percepción directa. Y bueno, aquí solo voy a comentar que esta es la denominación que recibe la teoría de percepción directa propuesta por Gibson. Es una teoría ecológica. Y como último punto vamos a pasar al punto 4, que
habla sobre otras influencias que tuvieron lugar en referencia al desarrollo de la percepción en la primera mitad del siglo XX, y aquí nos habla del transaccionalismo, que es una aproximación teórica al estudio de la percepción que defiende una interacción mutua entre la estimulación y la conducta en los organismos. Esto era transaccionalismo. También nos habla del concepto de funcionalismo probabilista, que es una concepción teórica de la percepción, que acentúa la importancia de estudiar situaciones ecológicamente válidas y de los procesos de aprendizaje perceptivo. Esto era el funcionalismo probabilista. Aquí tenemos también el concepto de ley potencial, que es una ley psicofísica formulada por Stevens, que establece que la magnitud de la sensación varía en función de la intensidad del estímulo físico elevado a una potencia. Stevens utilizó el término nueva psicofísica para distinguirla de la psicofísica clásica fecheriana. Recordemos que la ley de Fechner es una ley psicofísica que establece que la intensidad de una sensación es una función logarítmica de la intensidad del estímulo. Esto ha sido un repaso de los puntos claves del apartado 3, la primera mitad del siglo XX.